sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos por todos aquellos que ven las transmisiones por las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Para que se despierte, denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Déselo fuerte, hermano. Y vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Verdad? Están pasando cosas tremendas, hermanos. ¿Verdad? Yo creo que no ha habido tiempos tan feos como los que estamos viviendo hoy, hermanos. De guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, lluvias allá en España, ¿no? Que se desbordó todo, se inundaron todos. Guerra en Ucrania y Rusia, guerra en Israel y los de Irán, hermano. Nosotros estamos aquí cómodamente sentados mientras se están cumpliendo las señales del fin. Entonces no podemos estar como si nada pasara. Dile que está a tu lado, no puedes estar como si nada pasara. Ese es un grave error, ¿verdad? ¿Sí se han dado cuenta que ya no hablan mucho de la guerra de Ucrania? La guerra sigue allá, hermano. ¿Sí se han dado cuenta que ya no hablan mucho de la guerra de Israel? Y lo de Valencia, pues muchos ni saben, ¿verdad? Que hubo una gran catástrofe en Valencia y en España y en Barcelona y también en Colombia. Y yo todos los días estoy con temor y temblor, no vaya a pasar algo en México, Señor. Pero todo eso son anuncios, ¿verdad? Que nos dicen que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Cristo viene pronto, debes de estar en comunión con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hay varios aspectos importantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hemos entendido muy bien en general la iglesia, no nada más nosotros, sino la iglesia en general, no hemos entendido y vamos a estar compartiendo acerca de eso, acerca de lo que es el rapto y de lo que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y vamos a estar enseñando acerca de eso, porque el rapto, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, un día descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero, hermano? Los muertos en Cristo. ¿Y luego quiénes? ¿Luego quiénes? Diga conmigo, nosotros, los que hayamos quedado y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Eso es el arrebato, hermano, que está por suceder en cualquier momento. Y otra cosa es la segunda venida. Después del arrebato viene la gran tribulación, la manifestación del anticristo, hermano. Y van a ser 7 años de persecución como nunca ha habido en la tierra. Y entonces va a venir el Señor Jesucristo. Pero ya va a venir con su iglesia, hermano, a hacer guerra, ¿verdad? Contra todos los que se oponen a Él. Entonces, dos cosas bien diferentes. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir? Los que estén preparados, los que estén en Cristo Jesús. Y esa es otra situación, ¿verdad? Que mucha gente que se congrega y piensa que está en Cristo, pero quién sabe si verdaderamente está en Cristo. Es decir, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Diga conmigo, un nuevo nacimiento. Y una persona que nace de nuevo, pues ya no peca. Es nacido del Espíritu, dice la palabra de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es, hermano? Espíritu. Y el Espíritu no peca. Pero alguien que sigue pecando y que sigue en las obras de la carne, pues entonces ahí sí habría que pensar si verdaderamente es salvo. Porque está pensando, ¿verdad?, que es salvo, y cuando Cristo venga, ¿verdad?, oh, sorpresa. La Biblia habla de que muchos se van a quedar, hermano. Y eso es de lo que yo quiero hablarles en esta tarde, amén. Entonces el tema del día de hoy es: manifiestas son las obras de la carne. Diga conmigo, manifiestas son las obras de la carne. Entonces el Espíritu Santo nos ha venido alertando, nos ha venido hablando y previniendo, ¿verdad?, de que estemos atentos porque lo que viene, ¿verdad?, puede suceder en cualquier momento. Entonces acuérdense que vimos la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí se acuerdan? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿A través de qué, hermanos? De los dones, de 9 dones, hermano.
Y el título es, ahí en 2 Corintios 12, dice, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de los 9 dones. Ya se compartió, ¿verdad?, de cada uno de los dones. Se está compartiendo ahora del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mira, si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura, luego entonces la manifestación del Espíritu debe ser evidente en tu vida. ¿Cuántos son nacidos de nuevo, hermano? Entonces, ¿cuál es la evidencia que tienes que estar dando? ¿Qué se tiene que estar manifestando en tu vida? Los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos dones? 9 dones que ya los estudiamos, ¿no? Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, don de milagros, ¿no? Don de sanidades, don de fe, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de discernimiento de espíritus. Esa es la manifestación de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Ahora ponga mucha atención. Yo le pregunto a usted, ¿se está manifestando el Espíritu Santo en esos 9 dones? Pues algo que veamos aquí recurrentemente, ¿sí o no? No, hermanos. Entonces algo está pasando, ¿verdad? Porque si yo no estoy manifestando al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, algo está pasando. Por eso quiero que ponga mucha atención en el título, porque cuando habla acerca del Espíritu dice la manifestación del Espíritu Santo, pero cuando habla de las obras de la carne no dice la manifestación de las obras de la carne, sino dice manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras el Espíritu Santo se quiere manifestar, ¿verdad? Nosotros no lo estamos dejando. Pero lo que sí se está manifestando en la gente, en los cristianos, ¿verdad? Porque no le voy a hablar del que está perdido, porque ese ya está perdido, pero manifiestas son las obras de la carne. Entonces lo que se tiene que estar manifestando en la iglesia y en un nuevo nacido, ¿qué se tiene que manifestar, hermano? Los dones del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice al final del capítulo, dice, anhele los dones mejores. Porque si usted es un nuevo creyente, una nueva criatura, se tienen que estar manifestando en usted los dones del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe qué don tiene. Y si lo sabe, no lo está manifestando. Dice ahí en ese versículo, dice, porque a uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué, hermanos? Para provecho. ¿Para qué te dio ese don, esa manifestación, el Espíritu Santo? Para provecho, provecho de ti y provecho de la iglesia. Y por supuesto provecho de los no creyentes, porque cuando tú vas y oras por un enfermo y ese enfermo es sanado, ¿verdad? Pues número 1 sanó y número 2 aceptó a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo quiero que pongan mucha atención, porque lo que se debiera estar manifestando son los dones del Espíritu Santo de Dios. Y eso, si nosotros, ¿verdad?, vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿se manifestaba el Espíritu Santo, sí o no, hermanos? ¿Sí había manifestaciones del Espíritu Santo o no? Sí, a cada ratito, hermano. ¿No? Desde que se derramó el Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo por todos lados, hermano. Y eso tiene que ser hoy también, hermano. Una iglesia avivada tiene que estar manifestando los dones del Espíritu Santo, hermano. Entonces, para que esta iglesia se avive y se encienda, pues tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? Somos carbones encendidos, hermano. Entonces, un carbón junto con otro carbón, ¿qué produce? Mayor fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces es necesario que esos dones que ya Dios le dio, que usted los esté manifestando en el nombre de Jesús. Entonces yo no me voy a enojar, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, dice, pastor, voy a orar por este hermanito que está enfermo. Ore por él. Yo no me voy a enojar si usted empieza a hablar en lenguas. Obviamente todo conforme a la palabra de Dios, hermano. Porque luego caemos en los excesos y eso es lo que ya no edifica. Pero aquí dice cuáles son los dones y da las instrucciones de cómo utilizar esos dones. Pero lo que sí es claro y evidente, que los dones se tienen que estar manifestando. La manifestación del Espíritu. Pero ¿sabes qué? En lugar de que el Espíritu Santo se esté manifestando, ¿qué es lo que se está manifestando, hermano? La carne.
Y por eso el título de hoy es manifiestas son las obras de la carne. Es decir, que esas no están no es una manifestación, sino que están en operación. ¿Verdad? Si yo les dijera ahorita, mira, al ver toda esta zona de acá vacía, ¿que es una obra del Espíritu o una obra de la carne? No los escucho, hermano. Una obra de la carne. Porque si tú eres un hijo de Dios, un nuevo nacido, ¿dónde es tu lugar los días domingos, hermano? En la casa del Padre, hermano. ¿Pero qué es lo que me hace no llegar a la casa del Padre? Mi carne. Porque usted que se imaginará, ¿por qué no vendrían la mayoría? ¿Están todos enfermos? ¿Están paralíticos todos? ¿Por qué no? O algunos porque le dio flojera, algunos porque prefirieron irse a otro lado, algunos porque anteponen sus problemas antes que venir al Señor. Quieren que el Señor resuelva sus problemas, pero ellos no quieren entregar su vida al Señor. Y entonces esa es una clara manifestación de las obras de la carne. Incluso hasta el trabajo, hermano, ¿no? Es una manifestación ¿de qué? De la carne. Y dice el título, manifiestas, son manifiestas. O sea, las estamos, ¿qué, hermano? Las estamos viendo. Pero ¿qué es lo que necesitamos ver aquí? La manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Por eso el Espíritu Santo quiere manifestarse, hermano. Pero Él no lo va a hacer así de una manera, ¿cómo te diré? Forzada o obligatoria, ¿verdad? Él quiere que nosotros anhelemos manifestar los dones del Espíritu Santo de Dios. Número uno, que los anheles. ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu Santo, hermano? ¿Verdad? Empezando por ahí, porque si tú no lo anhelas, el Espíritu Santo no te lo va a dar a fuerza, hermano. Él quiere que haya un anhelo en tu corazón por sus dones, hermano. Que tú digas, oh Señor, yo quiero, dame el don de profecía. Dame el don de sanidad, Señor. Pero desafortunadamente lo que se está manifestando, manifiestas son las obras de la carne. ¿Dónde se están manifestando estas obras de la carne, hermano? ¿Allá afuera o aquí adentro? Allá afuera de por sí son carnales, hermano. La palabra de Dios primero es para su iglesia. Entonces lo que Dios quiere que se manifieste en su iglesia es su Espíritu Santo. Sin embargo, la carne se sigue manifestando, ¿verdad? Y muchas veces les he dado este testimonio, este ejemplo, ¿verdad? De que si una persona muere y cae aquí muerta, hermano, está ahí muerto, ahí está el muerto, y pasa una muchacha en minifalda, ¿qué hace el muerto? ¿Qué hace el muerto, hermano? ¿Hará esto? ¿Qué hace el muerto? Porque ya está ¿qué? Entonces, si nosotros ya estamos muertos al pecado, hermano, ya las obras de la carne no tienen poder sobre nosotros. Pero si yo no he muerto, entonces todavía la carne me sigue ganando. Amén. Vamos a Gálatas 5:19, donde habla precisamente de todo esto. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de ¿qué, hermano? De la carne. Es decir, no están ocultas, no están por manifestarse, sino que las estamos ¿qué? Viendo, son manifiestas, hermano. Entonces el hecho de ver todas estas sillas vacías es una ¿qué? Manifestación de la carne. ¿Verdad? No vamos a generalizar, el 10%, ¿verdad? Está enfermo, no puede venir, pero el otro 90% está manifestando su carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿verdad? Para que usted lo vaya subrayando. Número uno, ¿cuál es la manifestación? Número uno, el adulterio, hermano. Y quizás usted diga, ay no, pastor, ¿cómo adulterio aquí en la iglesia? Hágame usted el favor.
Y quizás no, ¿verdad? Primeramente Dios, que no hay aquí adúlteros, hermano. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, hermano. ¿Y esa es una obra de qué? De la carne. Y al revés, ¿verdad? Porque las mujeres dicen, ay, sí, ¿no? Si ves una mujer, igual, si la mujer mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya adulteró. Entonces es una obra de la carne, hermano. Y es algo bien delicado, porque ahorita vamos a ver que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces, número 1, el adulterio. Número 2, la fornicación. Número 3, la inmundicia. Apenas hablábamos acerca de la inmundicia. ¿Y qué es la inmundicia? Es esa gente que vive en la cochinada, hermano. El vivir en la cochinada es una obra de la carne. Como los pordioseros, ¿sí los ha visto, no? ¿Cómo viven ahí, hermano? Entre la basura, Eso es inmundicia, hermano. La inmundicia, la lascivia, ¿verdad? Ser ahí lujurioso, ¿no? Perverso. Idolatría. Hechicerías, y ya después como que va bajando enemistades. La enemistad, dígale que está a su lado, es una obra de la carne. Y por ahí dígale, mira, me reconcilio contigo, ya no quiero estar enemistado contigo, porque es una obra de la carne. Las enemistades, los pleitos, hermano, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas, miren, acerca de todas estas cosas los amonesto, a ustedes, no a los de allá afuera, a la iglesia, porque todavía hay entre nosotros estas obras de la carne. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que, amado hermano, si usted, ¿verdad?, se identificó con alguna de las cosas que mencionamos aquí, usted tiene que saber, ¿verdad?, y el Espíritu Santo le tiene que confirmar que si usted está viviendo en la carne, no heredará el reino de Dios. Porque ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios, que es incorruptible, hermano. Entonces no pensemos, ¿verdad?, que si estamos en la carne y esperemos el arrebatamiento, hermano. Porque el que está en Cristo es una nueva, ¿qué? Criatura. Y el Señor viene a buscar, ¿verdad?, a los que caminan en santidad, en obediencia. Entonces Cristo viene pronto. Y en su inmenso amor y gracia y misericordia dice, mira, todavía hay carnalidad en ti. Tienes que renunciar, tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados para que yo te perdone y te restaure y entonces estés listo para cuando yo venga. Amén. Introducción, amados hermanos. He compartido acerca de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de la importancia de que ésta esté operando en la iglesia, ¿verdad? Ya dijimos que la manifestación del Espíritu Santo debe estar operando ¿en dónde, hermano? En la iglesia. Hoy veremos que en contraste con la manifestación del Espíritu encontramos las manifiestas obras de la carne, hermano, ¿verdad? Porque si yo hubiera mencionado todas las obras de la carne que acabamos de leer, ¿verdad?, y le dijera a cada uno de ustedes, cada vez que usted se identifique con una de esas obras de la carne, levante su mano. Número 1, ¿cuántos lo harían, verdad? Decir, sí, Señor, reconozco.
Porque si no lo reconoces, si no confiesas tu pecado, no puedes heredar el reino de Dios. Mas si lo reconoces y confiesas tu pecado, entonces el Señor te perdona. Amén. Pero no se espante, no lo voy a hacer. Pero cada uno, ¿verdad?, podría decir, ¿sabes qué? Sí, estoy a batalla en esas áreas. Y por eso el Espíritu Santo está hablando. Amén. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oye, ¿ahora entiendes ese pasaje? No es que el Señor tarde en venir, sino que es paciente. Mira, porque si ahorita vengo voy a encontrar pura carnalidad, puro filete de ribeye voy a encontrar aquí. Mejor soy paciente, que el Espíritu Santo siga hablando y siga trayendo esa convicción de que tengo que arrepentirme de mis pecados y de que tengo que confesarlos y pedirle perdón. Entonces es algo bien delicado, hermanos. ¿Cuántos se quieren quedar? A ver, levanten su mano, hermano. ¿Cuántos se quieren quedar? Honestamente, ¿cuántos se quieren quedar? Dice, yo aquí me quedo en la tribulación, ya tengo mi espada y mi escudo, pastor. Dice que es algo horrible, como nunca ha habido en la historia de la humanidad, hermano. Donde van a perseguir a los cristianos, donde los van a matar, ¿verdad? Los van a torturar, hermano. No te vas a poder escapar ahora ya con el iris del ojo, con tu huella digital. No hay manera de que te escapes, hermano. La única manera de escapar es irnos en el rapto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces el Señor dice, mira, no quiero que te quedes. Y por eso soy paciente. Pero la paciencia tiene un límite, hermano. Entonces vemos que lo que se está manifestando no son los dones del Espíritu Santo, sino las obras de la carne. Mientras que el Espíritu se quiere manifestar, las obras de la carne se están, ¿qué, hermano? Manifestando. Y una evidencia clara de esto, mira, nada más volteen todos para acá. ¿Dónde estarán esos hermanos? ¿Alguien se puede imaginar? Algunos en el fútbol, algunos a lo mejor se quedaron en su casita, algunos andan viendo otros asuntos, algunos andan trabajando. Cuando el Señor dice, mira, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veis que el día del Señor ya se acerca. Entonces deberíamos estar aquí todos atentos, hermano. Ven, Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir manifiesto, verdad? Porque las manifiestas son las obras de la carne. El principio carnal oculto se revela probablemente por sus obras. ¿Qué es lo que se está revelando, hermano? El fruto de la carnalidad se está revelando por las obras, ¿verdad? Lo que estamos viendo, dice, estas no dejan duda de si los hombres están bajo la ley o no. Entonces una persona que está en la carne, ¿está bajo la ley o bajo la gracia, hermano? Está bajo la ley. Y la ley dice que la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Es muerte. Entonces todos esos que andan en la carne y que andan en el pecado, ¿cuál es la paga, hermano? Es la muerte. Y no habla de muerte aquí terrenal, sino de muerte eterna. Dice, ya que el fruto del Espíritu, hermano, evidencia que contra él y sus portadores no hay ley. Es decir, mira, si yo ando en la carne, pues ando bajo la ley y mi paga es, la paga del pecado es muerte. Pero si yo ando en el Espíritu, es una evidencia que contra los portadores del Espíritu no hay ley. Es decir, si yo estoy manifestando los dones del Espíritu Santo y yo estoy evidenciando el fruto del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué es lo que hay sobre mí? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Denle un aplauso al Señor. Luego dice aquí abajito, dice, la frase manifiesta son las obras de la carne. ¿A qué se refiere? Dice, implica que estos comportamientos son, ¿qué, hermano? Evidentes y fácilmente identificables. Entonces, fíjese qué tremendo para el pastor. El hecho de que todas estas sillas estén vacías, ¿de qué son evidencia? De la carne. Entonces, en lugar de alegrarme, ¿qué me produce? Preocupación, tristeza. Implica que estos comportamientos son evidentes. Es evidente, hermano, es evidente. Entonces, bueno, que Dios bendiga, ¿verdad? Los que no vinieron, pero los que sí vinimos, hermano, tenemos que estar firmes, hermano. Amén. Y dar evidencia de que hemos nacido de nuevo, dar evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces todo va de la mano. Inmediatamente después viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, hermano. Porque es necesario, no podemos caminar, no podemos vivir como iglesia sin el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y luego el Espíritu Santo se manifiesta y reparte dones a cada uno en particular. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y cuando tú empiezas a operar en los dones, entonces empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo, hermano. Y contra tales cosas no hay ley. O sea que la ley ya no te puede juzgar. Ahora tú estás bajo la gracia. Ahora tú operas bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero tienes que dar ¿qué? Evidencia, hermano. Gálatas 5:16 dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el que, hermano. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de andar, hermano? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Sé que tengo que estar en la iglesia el domingo, pero la carne me dice, mira, hoy no vayas. Hoy no te levantes de la cama. Hoy vete a trabajar. Mira, hace mucha falta el dinero en la casa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, hermano, porque ¿cuántos de los que estamos aquí hoy domingo se quisieran quedar en su casita, hermanos? Carnalmente hablando, ¿cuántos dijeron, no, yo me quisiera haber quedado a dormir ahí, a descansar? Y sin embargo, ¿por qué estás aquí? Porque el Espíritu Santo está, ¿verdad?, trabajando en ti. Pero no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, hermano, es contra el Espíritu. El Espíritu quiere que te congregues y la carne, ¿qué quiere? Que no te congregues. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, hermano, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Entonces nos conviene ser guiados por el Espíritu de Dios, hermano, porque entonces la ley ya no tiene efecto sobre mi vida, hermano. ¿Qué es lo que nos condena delante de Dios, hermano? La ley. Pero si yo camino en el Espíritu, yo vivo en el Espíritu, entonces ya la ley no tiene efecto sobre mí. Entonces luego ¿se pierde la salvación o no se pierde? Si tú vives en el Espíritu, como dice Romanos 8, entonces la ley ya no tiene efecto sobre ti. Pero si tú andas en la carne, hermano, pues la ley tiene poder sobre ti. Y por eso nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay mucha batalla entre me rindo, no me rindo al Señor, le sirvo, no le sirvo, me congrego, no me congrego, me involucro en un ministerio, no me involucro.
Porque el espíritu y la carne se oponen entre qué, entre sí. El espíritu te dice, mira, sirve en la alabanza o sirve en limpieza. ¿Y qué te dice la carne? No, hay que llegar más temprano, hay que orar, hay que entregar devocional. No, mejor llévatela relajado, tranquilo. ¿No? Nada más congrégate, llega, como que llegas ahí medio temprano y cuando termina pues ya te vas. Porque la carne se opone al espíritu. Ok, sigo adelante, Gálatas 5:16, ahí mismo dice, digo pues andad en el espíritu, ya, ¿verdad? Ok, Romanos 8, fíjese qué hermoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús, hermano? Ninguna. Pero luego viene la segunda parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú andas en el Espíritu, entonces sí, ninguna condenación hay para ti. Y lo contrario es que si tú andas en la carne, entonces hay condenación para ti. Porque si tú andas en la carne, eres juzgado por la ley. Y luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el andar en el Espíritu, hermano, es una ley. Diga conmigo, el andar en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, es una ley. Y esa ley se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces yo vivo en el Espíritu, estoy caminando en la ley del Espíritu de Dios y esa ley me ha librado de la otra ley, del pecado y de la muerte. Entonces si tú eres, ¿verdad?, un ser inteligente, pensante, dices, no, yo tengo que vivir en el Espíritu Santo de Dios. Porque además es la única forma de poder vencer las obras de la carne, hermano. Estamos aprendiendo un montón con nuestros mentores, ¿verdad?, que tenemos mi esposa y yo. Ya lo van a conocer al pastor Daniel Flores. Y algo que él mencionaba es de que, ¿cuántos han oído hablar de la conciencia? ¿Verdad? Que la conciencia muchos dicen es un angelito, ¿no? Que está aquí, hay uno malo y uno bueno, ¿no? Y el bueno, ¿qué te dice? No, no hagas eso, no hagas las obras de la carne, vive en el Espíritu. Y el malo, ¿qué te dice? No, no te congregues, no le hagas caso al pastor. Pero él decía que la conciencia es lo que tú has alimentado en tu ser. Es decir, ¿verdad? Él enseña que los niños chiquitos, desde del 1 a 6 años, lo único que tienen que aprender, para los que todavía tienen chiquitos, es a obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. O sea, tú todo lo que le tienes que enseñar es a obedecer, de 1 a 6 años. ¿Qué le tienes que enseñar? A obedecer. Y de los 6 a los 12 años le tienes que enseñar qué obedecer, o sea, los principios y los valores, en este caso que emanan de la palabra de Dios. Ya aprendió a obedecer, ahora le enseña los ¿qué? Los valores. Y la obediencia juntamente con los valores, ¿qué cree que conforma? La conciencia. Entonces, cuando tú tienes la obediencia y tienes esos valores ya integrados en ti, ¿verdad? Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, tú ya puedes tomar decisiones y decir, no, esto no, porque esto no es correcto delante de Dios. Y decía el pastor, ¿verdad?, que ¿cuándo es que perdemos a nuestros hijos? Dice el pastor, secularmente hablando, ¿cuándo es que los pierdes? Sí, pero cuando hay un momento específico. Ya le dije, de 1 a 6, obediencia. De 6 a 12, enseñarles principios y valores. A los 12 años, cuando entran a la secundaria, hermano. ¿Cierto o no es cierto? A ver, ¿quiénes apenas entraron a la secundaria? Ahí hay uno, mira. ¿Verdad? Y si tú no le enseñas esos principios y esos valores, allá en la secundaria le van a estar mandando información, hermano.
Que si él no tiene esos principios y esa obediencia, lo más seguro es que va a caer. Pero si él tiene esa formación de obediencia y de valores, él va a decir, el pastor dijo, es como una computadora, ¿no? Va a escanear y va a encontrar la información, y decir, no, eso no puedo. Pero si no tienes, es como la inteligencia artificial, hermano. ¿Verdad? Tú le pones aquí en la computadora, a ver, Moisés Pérez Montejano, y va a buscar en todas las redes toda la información. Entonces funciona de la misma manera. Si tú a tu hijo le enseñaste de chiquito a obedecer y le enseñaste los principios y valores de la palabra, ¿verdad? Cuando vengan a ofrecerle un cigarro o alcohol o lo que tú gustes y mandes, él va a escanear en su computadora y va a decir, no, eso no es de Dios. Y eso es lo que se le conoce como conciencia. Y hoy lo podemos aplicar, ¿verdad? Es una vida en el espíritu, hermano. Porque si la obra de la carne dice no cometerás adulterio, ¿qué información tiene la que tú debes de tener? Que es pecado y que Dios lo castiga. Y por lo tanto, ¿verdad? El Espíritu me dice, ¿sabes qué? No, huye. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando tenemos esa información, por eso la importancia de leer, de orar y de congregarse, hermano. ¿Sabe por qué es tan importante congregarse, hermanos? Y se lo digo, ¿verdad? Por conocimiento de causa, por experiencia, ¿verdad? Porque todo el tiempo en que sirves vas aprendiendo cosas, hermano. ¿Y por qué dice que no te dejes de congregar? Porque muchos ni siquiera en la semana leen nada, hermano. Es lo único que estás escuchando de la palabra de Dios. Es lo único que te sostiene como de un hilo, hermano. Estás pendiente de un hilo, la predicación. Y luego también mencionaba el pastor, pregúntale a tu congregación de qué se predicó hace 15 días. Y vas a ver que decir, ¿quién sabe, pastor? Porque no es suficiente, hermano. Y todo eso lo habla aquí, lo compara con la educación que te da el mundo y la educación en la iglesia. ¿Cómo podemos contrarrestar toda esa información que nuestros hijos están recibiendo en el mundo? Pues con la iglesia. Y él da unas estadísticas ahí que dice, por ejemplo, el niño ¿cuánto tiempo pasa en la iglesia ahorita el niño? 1 hora, ¿no? ¿Cuánto recibe de instrucción? 1 hora. ¿Y cuántas horas pasan en la escuela? 5 o 6 horas, ¿no? Y si tú las multiplicas por mes y por año, pues no tengo las cifras, pero al año en la escuela pues le enseñan como 3,000 y tantas horas, ¿no? Por decir algo. Y en la iglesia, ¿sabes cuánto? Se reduce a 1 hora, 4 horas al mes. ¿Cuántas al año? 4 por 10, 40, como 50 horas al año, hermano. Y si tú multiplicas lo que aprende en la escuela, ¿qué va a tener más fuerza sobre él? ¿Lo que aprende en la iglesia o en la escuela, hermano? Entonces él decía, el pastor, y lo vamos a hacer aquí, de que no es suficiente solamente lo que vienes a escuchar aquí, hermano. ¿Cómo contrarresto yo toda esa información en internet que estás absorbiendo todos los días? Porque él hablaba ya de que pasan 7 horas las personas en el celular. No es que estén pegados 7 horas, sino que en la mañana, a ver, mis contactos, saludo hermano, hermana, Dios les bendiga. Y luego durante el día, ¿no? Hablaba de los niños, cuando se levantan, cuando van en la escuela, ¿verdad? En la misma escuela, y les recogen su celular, regresan a la casa, ya se van a dormir, entre comillas, ¿verdad? Se cierran y ahí están, nada más ves una lucecita abajo de las cobijas. 7 horas diarias, hermano. Contra una de iglesia. Y hablando de la iglesia, ¿cómo vamos a poder contrarrestar toda esa información? Pues teniendo discipulados en la iglesia, hermano. Y también otro aspecto que decía el pastor es utilizando estas redes sociales para proclamar el evangelio y para tener reuniones de Zoom, ¿verdad? Ok, hoy no nos vamos a reunir aquí en casa del Padre, pero ahí está la liga, ahí está el ID para que se conecten. Hoy vamos a tener una plática sobre padres. ¡Wow! Nos conectamos, hermano. Porque de otra manera lo que estamos alimentando, ¿qué estamos alimentando, hermano? Nuestra carne. Y por eso son más manifiestas las obras de la carne que las obras del Espíritu Santo, hermano. Y tiene que ser al contrario. Por ejemplo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se manifestaba, hermano? ¿La carne o el Espíritu, hermano?
El espíritu, hermano. Pero era un hombre de oración. Oraba muy temprano. Empezaba su ministerio. Predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Se apartaba en la noche a orar. Y no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto de la alimentación, hermano. ¿Qué es lo que quiere tu carne ahorita llegando a tu casa? ¿Una ensalada de verduras o qué quiere tú? Es más, el domingo hasta nos soltamos el pelo, ¿verdad? Una quesadilla, un molito de panza, una semita, ¿no? Fíjese qué contradicción, le llaman semita y son de este vuelo, ¿no? Y lo peor es que te la acabas, hermano. Así como para limpiar tu conciencia dices, pártamela en dos, porque ahorita me voy a comer la mitad y la otra mitad me la ceno o al otro día. ¿Y qué pasa? Terminas embuchacándote todo. ¿Y eso de qué habla? ¿De la obra del espíritu o de la carne, hermano? Es un ejemplo muy burdo, pero esa es la realidad, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que venga el Señor, verdad? Mejor ni digas nada, hermano, ¿no? Estamos aquí orando, sí, ven, Señor, que mejor no, espérate, Señor. Un poco más paciente, Señor, porque la verdad no estoy preparado. Amén. Pero si yo por el Espíritu hago las obras de la carne, entonces voy a vivir, hermano. Amén. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? ¿En qué piensan los que son de la carne, hermano? En las cosas de la carne. ¿En qué estarán pensando ustedes, hermanos? ¿En ayunar o en una rica comida ahorita? Entonces nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre de ayuno y oración, hermano. Juan el Bautista, ¿cómo era, hermano? De ayuno. Los profetas ayunaban. El apóstol Pablo dice, mira, pues cuando hay, pues le entro, pero cuando no hay, pues también sé meterme en ayuno, hermano. Entonces, porque los que son de la carne están pensando en las cosas de la carne. Entonces ya es domingo, ¿en qué estás pensando? ¿En venir a alabar al Señor, en venir a escuchar la palabra de Dios o en qué estás pensando? No, es domingo, hermano, vamos a darle gusto al cuerpo. Fíjate, pues ya nos cansamos, hermano. Y de veras, me estoy estacionando y digo, ay, Señor. Pero nada más entro por esa puerta, hermano, y digo, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios, veo las luces, veo el escenario, digo, Señor, gracias, Señor. Y es el Espíritu Santo, pero lo tienes que ejercitar. Y nos conviene, hermano, vivir en el Espíritu, porque entonces los dones se van a empezar a manifestar, hermano. Y después de los dones viene, ¿qué? El fruto, hermano. ¿Qué fruto quieres estar dando, hermano? Porque así como hay frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne, ya los vimos, ¿no? Entonces, qué bonitos han estado en la enseñanza de los frutos, del fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, es el Espíritu Santo hablando. Esto es lo que tienes que estar manifestando. Y ya no te dejes engañar por la carne, hermano. Somete tu carne. ¿Cómo se va a someter la carne, hermano? Cuando tu espíritu esté fortalecido en Cristo Jesús. Porque si tu carne es lo que está más fortalecido en ti, pues es lo que va a ganar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, hermanos, en las cosas del Espíritu. ¿En qué estás pensando, hermano? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, hermano. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿verdad? Por más que digan sí quiero ir a la iglesia, no puedes.
porque lo que gobierna es la carne. Entonces usted imagínese si el Señor viniera en este momento, ¿no? El arrebatamiento. Y es algo que a veces no pensamos, pero imagínese el quedarse va a ser algo horrible, ¿no? Algo terrible, que no se lo deseamos ver a nadie. Tenemos que vivir en el Espíritu. Versículo 8, y los que viven según la carne, hermanos, no pueden agradar a Dios. Entonces alguien que vive en la carne, por más que diga o que haga y que se esfuerce, ¿verdad? La próxima vez que veas un carnal dice, tú no puedes agradar a Dios. Mientras no dejes la carne, nunca vas a poder agradar a Dios. Por más que le hagas al fakir, dile, no vas a poder. Y por eso habla la Biblia de que es necesario morir, hermano. Y entonces entiendes cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y de qué le dice? Del agua y del Espíritu, para que la carne muera y el Espíritu te vivifique. Amén. Yo les invito a que busquemos, ¿verdad?, una vida en el Espíritu, para que entonces la manifestación del Espíritu sea tan evidente en este lugar, hermano. Sea evidente en nuestras vidas y que podamos impactar. Yo siempre estoy meditando en eso y le doy gracias a Dios porque Él no me avergüenza. Quizás en algunas cosas, ¿verdad?, no se hayan cumplido todas, pero la mayoría de las cosas se han cumplido, hermano. Esta semana estuve con un pastor y me estuvo comentando del auditorio. Oye, qué auditorio tan grande. Dice, ¿cuánto pagas? Yo no pago tanto. Dice, está regalado, hermano. Está regaladísimo. ¿Cómo lo hicieron? Dice, porque es bien difícil encontrar un lugar en esta zona. Y a ese precio, menos. Y entonces, ¿sabes qué? Mira, nos pasamos como un año orando. Y pidiéndole al Señor por un lugar más grande. ¿Sí se acuerdan? Danos un lugar más grande. Y hasta yo les decía, ¿verdad? Y que tenga baños, y que tenga área para los niños, y que tenga esto, y que tenga el otro. ¿Verdad? Fue más tiempo, ¿verdad? Quizás algunos dicen, ese pastor, hermano. Sin embargo, ya estamos aquí. Y eso no le veo que sea causa de gozo para usted. Ya se conformó, ya se acomodó, y dice, no, yo cada que entro al baño digo, guau, mano, mira, el de hombre 5 tazas de baño, mano. Las mujeres tienen allá 4 porque uno está roto, ¿verdad? No hemos ido para arreglar esa taza. Ay, pues que la compre el dueño. No, pues ¿quién la usa, hermano? Nosotros. Y cuando estábamos allá en el localito, hermano, un baño para las mujeres y un baño para los hombres, hermano. Y las hermanas tenían que hacer cola, hermano. ¿Acaso no lo vemos, hermano? Dios cumple sus promesas. Y si nosotros nos disponemos a vivir en el Espíritu, aún vamos a ver cosas mayores, hermano, y mejores. Amén. Así es que no se desanime. Desechemos las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Diga conmigo, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermanos, no es de Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que alguien no es de Él? Porque vive en la carne, hermano. ¿Quiénes son los que van a quedar, hermano? Los que andan en la carne. Porque la carne no puede heredar corrupción, hermano.
Dice la palabra que cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, seremos, ¿qué, hermano? Transformados. De cosas corruptibles a cosas, ¿qué? Incorruptibles. Entonces, si andamos en la carne no puede heredar la vida eterna, hermano. Pero si estamos en el Espíritu, ¿cuántos ya se quieren ir con el Señor, hermano? Así que, hermanos, deudores somos, Romanos 8:12 dice, así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién somos deudores, hermanos? Dice, no a la carne. No le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Moriremos. Pero ahí no está hablando de una muerte terrenal, sino de una muerte espiritual, de una muerte eterna, hermano. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder con nosotros, hermanos? Entonces viviremos. De aquí en adelante necesitamos vivir en el Espíritu de Dios, hermano. Porque mientras estemos en la carne, ¿verdad? Nunca vamos a ver esas bendiciones de Dios, esas promesas de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido, si sigues en la carne, no las vas a ver. Es más, hasta se te hacen imposibles. Dices, no, esto ya no tiene remedio, es imposible. Sí, porque estás en la carne. Pero si vivieras en el Espíritu, entonces entenderías que para Dios no hay nada imposible. Pero es necesario vivir en el Espíritu. Porque las cosas de la carne se disciernen carnalmente, pero las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, mientras tú sigas en la carne, no esperes que las cosas mejoren. Al contrario, van a empeorar. Pero si tú empiezas a vivir en el Espíritu, entonces cosas sobrenaturales van a suceder, hermano. Y entonces te vas a dar cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y lo que para nosotros parece imposible, para Él es posible, hermano. Y la clave tiene que ver también con oír y obedecer. Pero ahí le va la pregunta. Una persona que está en la carne viene y oye, pero obedece. Pero una persona que está en el Espíritu, hermano, dice, wow, ahora voy y lo hago. Porque si no, de nada sirve todos los consejos que te den, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo te puede dar consejo, pero si no lo haces, de nada sirve. Entonces, una persona que oye el consejo y no lo hace, es porque está en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿un carnal es guiado por el Espíritu de Dios, hermano? Lo está guiando la carne. Y luego más adelante en este capítulo dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermano. Y si somos hijos de Dios, dice entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuándo? Cuando vivamos en el Espíritu de Dios, hermano. Porque sería un engaño no andar ahí en la carne y pensar que vas a recibir una herencia por y la Así no sucede, hermano. Avanzo. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, hermano. Entonces digamos, ya basta. Ya basta.
Porque la carne nos lleva a tomar puras decisiones equivocadas, hermano. En todos los aspectos de la palabra de Dios, ¿verdad? Si Dios te dice una cosa, la carne te dice, haz otra. Pero si tú vives en el Espíritu y sabes qué, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Porque ¿quién es el que cuestiona la palabra, hermano? El que todavía batalla con su carne. ¿No? He llegado a escuchar, ¿no? Que me han dicho, no, yo estoy en desacuerdo con el apóstol Pablo. Hazme el favor, hermano. ¿Eso será espiritual o carnal, hermano? Ay, es que el rey David, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué está ahí? Amén. Pero el que está en el Espíritu, hermano, me oye la palabra de Dios y la hace. Amén. Primera de Corintios 15:50, pero eso digo, hermanos, el que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción, hermano. No nos engañemos, hermano. Y termino con el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tú ya veas en tu vida esta manifestación del fruto del Espíritu Santo, entonces puedes decir, voy bien, estoy caminando en el Espíritu de Dios. Cuando tú estés manifestando, número uno, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. El martes escuchamos de la benignidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir benignidad? Nacido bueno. Entonces, cuando alguien ya nació de nuevo, ¿qué? ¿Cómo nació ahora? Bueno. No puede decir, ya nací de nuevo y soy el mismo. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, amados hermanos, no hay ley. Así es que lo que se tiene que estar manifestando en nuestras vidas, número uno, son los dones del Espíritu Santo, y número dos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente los que viven en el Espíritu podrán heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, amados. Y vamos a orar. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Y la realidad es que seguimos batallando y luchando con la carne. Algunos más, algunos menos. Pero es necesario que hoy podamos entender que si no vivimos una vida en el Espíritu Santo, la carne nos va a ganar. Que si no estamos dando evidencia del fruto del Espíritu Santo, es porque la carne sigue gobernando. Mas si por el Espíritu, dice la palabra, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Así es que, amados hermanos, yo les invito a que podamos reflexionar y que podamos cada uno darnos cuenta de que la carne aún sigue queriendo gobernar nuestras vidas. Y que no podemos pensar que esa manifestación de la carne no es algo grave, no es un pecado grave, que son cosas pequeñas. Pero la Biblia habla de que el que viola un mandamiento se vuelve transgresor de todos.
En esta tarde te queremos pedir perdón, Padre Celestial. En esta tarde reconocemos, Señor, que aún hay carnalidad en nosotros. Y que esto es algo muy delicado, Señor, porque tú puedes venir en cualquier momento, Señor. Y no queremos quedarnos, Señor, queremos irnos contigo. Y es por eso que en esta tarde, Señor, queremos venir delante de ti, como dice tu palabra. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y poder empezar a vivir una vida en el Espíritu y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Yo te invito a que confieses tus pecados delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, por la carnalidad, Señor, que todavía hay en mí, Señor. Perdóname, Señor. Yo lo confieso, Señor, delante de ti, delante de mis hermanos, Señor. Yo te pido que me laves, que me limpies con tu sangre preciosa y que me ayudes, Señor, a vivir una vida en el Espíritu. Porque solamente de esa manera podré heredar el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros y no quieres que nadie perezca, que nadie se quede, sino que todos podamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, confesarlo y pedirte perdón, para que cuando tú vengas podamos estar listos y preparados para recibirte en las nubes, Señor. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro anhelo. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, y que en lugar de que la carne sea la que se esté manifestando, Señor, sea el fruto del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra congregación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos